Bonjour, ça va? Buenos días. Hace unos 6 años, en una analítica rutinaria en la empresa donde trabajaba, descubrieron que tenía las transaminasas elevadas. Fui a la doctora de cabecera y efectivamente me dijo que estaban en unos valores fuera de lo normal. Con lo que me hice otro segundo análisis y a los 2 días de habérmelo hecho me volvieron a llamar del hospital diciéndome que por favor volviera a ir porque habían encontrado alguna cosa que no era buena. Me hice esa segunda analítica y descubrieron que tenía hepatitis C. La verdad es que enfrentarte a una enfermedad que puede ocasionarte la muerte es duro. Es duro asimilarlo y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor, has permitido? Yo no pertenezco a ningún grupo de riesgo. Esta enfermedad se transmite por la sangre, especialmente por agujas infectadas. ¿Por qué a mí, Señor? Fue un día muy duro cuando vine del hospital después de haberme dado el diagnóstico y recuerdo que llegué a casa, no había nadie, puse música de alabanza y me senté en el suelo a llorar. Lloré muchísimo, como hacía tiempo que no había llorado, y la pregunta que le hacía al Señor es ¿por qué, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué has permitido? ¿Por qué a mí? Jesús había fallecido en la cruz sobre las 3 de la tarde. Ahora había un gran problema que resolver, y era ¿qué se iba a hacer con el cuerpo de Jesús? Los romanos utilizaban la cruz como un método vergonzoso de muerte. Solo crucificaban a aquellas personas que no eran romanas. En alguna pequeña excepción se podía crucificar también a algún romano, pero era para ciudadanos no romanos. Era una muerte demasiado ignominiosa. Y estaba reservada para los ladrones, para los asesinos y para los sediciosos. Aquellas personas que se levantaban contra el poder de Roma. Jesús había sido crucificado por esta última razón. ¿Recordáis que ponía encima de la cruz, he aquí el rey de los judíos? ¿Qué iba a pasar entonces? Ningún familiar generalmente cuando alguien moría de la cruz se atrevía a pedir el cuerpo porque representaba una gran vergüenza que hubiera muerto así. Y en el caso además de la sedición, los romanos no eran nada favorables a entregar los cuerpos, porque lo que no querían es que esa persona que había muerto pudiera llegar a convertirse en un líder ya fallecido o en un símbolo de la resistencia. ¿Qué iba a pasar con Jesús entonces? Me imagino que las mujeres que estaban cerca de la cruz viendo la escena se lo estarían preguntando. Pero lo hermoso es que Dios tiene siempre respuesta para todo. A Dios nada le pasa desapercibido. Si leemos en el capítulo 27, a partir del versículo 50, en el capítulo 27, a partir del versículo 57 de Mateo, nos dice lo siguiente: cuando llegó la noche, Jesús había muerto a las 3 de la tarde, la puesta de sol ocurría sobre las 6 de la tarde más o menos en aquella época, estaba ya pronto a esa puesta. Dice que vino un hombre rico llamado José de Arimatea, que había sido discípulo de Jesús, y fue a Pilatos a pedirle el cuerpo. De pronto, cuando parece que no hay solución al problema, aparece un hombre que hasta ese momento no se lo ha mencionado en la Biblia, que era discípulo de Jesús, José de Arimatea, y que va a Pilatos a pedir el cuerpo. Dice que era un hombre rico. Marcos además nos añade otro detalle y dice que este hombre, José de Arimatea, pertenecía al Sanedrín. Era de los personajes importantes. Estaba entre los sacerdotes, entre la élite. Y además nos comenta Marcos que fue a Pilatos osadamente. Lucas además añade más detalles. Nos dice que era un hombre justo, un hombre santo, un hombre que esperaba el reino de Dios y que no había consentido en todo el juicio de Jesús.
A él no se le pidió que estuviera cuando juzgaron a Jesús, pero seguramente igual habría defendido en algún momento, aunque fuera encubiertamente, a Jesús. Juan da más detalles. Juan es el chivato muchas veces. Es muy curioso cómo Juan comenta las cosas. Él dice que José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús y que era discípulo de Jesús, pero que era discípulo en secreto por miedo a los judíos. Juan añade ese matiz. Era discípulo pero en secreto, a escondidas, sin que nadie se enterara mucho de que estaba siguiendo a Jesús. Juan nos añade además que junto a José de Arimatea en ese momento aparece otro personaje, Nicodemo, que estuvo hablando al principio con Jesús. Qué interesante es encontrar que los discípulos de Jesús respondieron inmediatamente al llamado. Jesús les dijo, sígueme, y le siguieron. Estuvieron 3 años con Jesús a su lado, codo con codo, viendo todo lo que estaba haciendo Jesús. Pero cuando las cosas se torcieron, todos huyeron, todos se escondieron, salvo Juan, que permaneció en todo momento al lado de Jesús. En cambio, aquí tenemos ahora a 2 personajes importantes que cuando Jesús los llama no responden, es más, se esconden durante todo ese tiempo del ministerio de Jesús, pero que cuando hay que dar el do de pecho, aparecen en escena, aún a riesgo de su vida. José de Arimatea nos comenta Marcos que fue osadamente a pedir el cuerpo de Jesús. Otras versiones dirán con valentía. Sabía que estaba poniendo en riesgo su vida. ¿Cómo iba a reaccionar Pilatos? Estaba pidiendo el cuerpo de un sedicioso. ¿Qué iba a ocurrir? Esto es muy importante entenderlo. Jesús nunca actúa igual con cada uno de nosotros. A veces tendemos a pensar que nuestra experiencia espiritual es la que tiene que valer para el resto de las personas y las juzgamos en base a nuestra experiencia espiritual. Pero eso no es así. Los discípulos aceptaron de buen grado enseguida a Jesús, pero luego se escondieron. José de Arimatea y Nicodemo se escondieron, pero luego se presentaron los primeros para coger el cuerpo de Jesús. ¿Quién era mejor cristiano? Es siquiera una tontería planteárselo. Cada uno tuvo su momento y Dios actuó en cada uno de una forma diferente. Nunca juzgues a tu hermano por tu experiencia espiritual, ni por tu estado espiritual. Cada uno tenemos un camino diferente, porque Dios nos conoce y trabaja con cada uno de nosotros de forma diferente. José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús. Nos comenta el relato que Pilato se sorprendió de 2 cosas. Se sorprendió en primer lugar de que hubiera muerto ya, porque un muerto en la cruz podía estar varios días allí. Y se sorprendió de ver a este hombre de esa forma osada ir a pedirle esto. Hay un detalle además muy importante e interesante. En griego hay 2 palabras para hablar de cuerpo. Una es simplemente la que se refiere al cadáver y otra es la que se refiere no solo a la parte física, sino a todo lo que representa ese cuerpo. José de Arimatea, cuando va a Pilatos y pide por el cuerpo de Jesús, se está refiriendo a esta segunda concepción. Cuando Pilatos dice que le dio el cuerpo, se está refiriendo al cadáver. Diferente concepto para cada uno en lo que representaba Jesús. Después de ello, cuando el cadáver les es entregado, cuando el cuerpo les es entregado, José de Arimatea, que había comprado una sábana nueva, Nicodemo, que había comprado ungüentos para poder amortajar a Jesús, van a un sepulcro que parece ser que era de José de Arimatea, y van a enterrarlo ahí porque nos dice Juan que estaba muy cerca de donde Jesús murió. La puesta de sol se venía encima, tenían que enterrar a Jesús en algún sitio, y lo llevaron al sepulcro que había preparado para la familia de José de Arimatea. Nadie había sido enterrado en ese sepulcro. Y ahí depositaron a Jesús. Y unos instantes después cerraron la lápida. Dejadme ahora que haga una reflexión. Jesús, unos días antes, había entrado como rey. Todo el mundo lo había alabado. La gente gritaba, ¡Hosana, Hosana! Pero unos días después Jesús iba a estar clavado en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado?
Un poco más tarde iba a estar muerto en una sepultura. Y esa piedra que habían depositado sobre la entrada de ese sepulcro, una vez se situó en su sitio, todos los discípulos o aquellos que estaban ahí se dieron cuenta o pensaron que todo había acabado. El ruido que hizo la piedra al colocarse delante del sepulcro pareció el inicio del fin, de que ya nada tenía sentido, que todas las esperanzas se habían muerto una vez la roca fue puesta ahí. Jesús se había presentado como rey y ahora estaba muerto en una sepultura. ¿Qué creéis que sintieron en ese momento todas aquellas personas que querían a Jesús? ¿Cómo se fueron aquellas mujeres a guardar ese sábado? ¿Cómo se fue José de Arimatea y Nicodemo? ¿Cómo se sentirían con todos sus sueños frustrados? Pensando que nada ya tenía sentido. ¿Te has encontrado alguna vez así? ¿Algún momento de tu vida en que todo parecía perdido? ¿En que todo parecía contra ti? ¿Parecía que Dios había desaparecido? Esta semana hablaba con una buena amiga que me decía lo difícil que está siendo en algunos momentos su día a día. Que en algunos momentos parece que casi la fe se pierde, pero que sigue confiando en Dios a pesar de todo. Hay momentos donde todo parece perdido. Y cuando Jesús fue puesto a la sepultura, ese parecía uno de esos momentos. Pero dejadme que os diga algo. Aún quedaba la resurrección. Faltaba la resurrección. Y me hago una pregunta. ¿Por qué Jesús no resucitó justo después de morir? ¿Por qué tenía que seguir luego muerto en una sepultura durante un día y medio más? No lo sé. Pero Jesús podía haber resucitado justo en el momento tras morir. Podría haberlo hecho. No lo hizo. Esperó. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero resucitó en el momento oportuno. Y aunque parezca que Jesús calla, aunque parezca que no está respondiendo en nuestras vidas, Él tiene el momento oportuno. Y a veces puede ser un día, a veces puede ser una semana, otras veces puede ser en el mismo momento, otras veces puede ser detrás de años, como ocurrió con Abraham. Pero lo que es cierto es que cuando estés pasando por malos momentos, recuerda que aún queda la resurrección, que no todo acabó en el sepulcro. Aunque pareciera, aunque todos hubieran perdido casi la esperanza, aún quedaba la resurrección. Y Dios tiene siempre una resurrección para nosotros. Aquel día me sentí derrotado. Fue uno de los peores momentos que he vivido. Y recuerdo que llorando, sin escuchar la música que había de fondo, oí una frase de una canción que decía: yo pondré un nuevo fundamento. Yo restauraré lo que el pulgón se ha comido y te sanaré. Yo te sanaré, dice el Señor. Aún recordándolo me entran ganas de llorar. Siento como mi cuerpo se electriza. En aquel momento, después de oír eso, me quedé bloqueado, me quedé paralizado, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Pero unos instantes después me levanté. Aún con miedo, pero con paz. Porque sabía que el Señor aún tenía para mí la resurrección. Aún tenía mucho que hacer en mi vida. Recuérdalo. Aún queda la resurrección. Por muy mal momento que estés pasando, nunca lo olvides. Que el Señor te bendiga. Si os parece, voy a seguir leyendo y disfrutando de la palabra de Dios. Yo pondré